Gracias, Padre, por este día. Gracias por permitirnos juntarnos en línea para confraternizar, para estudiar la Biblia juntos. Ayúdanos a ver todo lo que tenemos que ver en este capítulo 9 de Juan y abre nuestros ojos para entender todo lo que tú quieres que entendamos, Señor, y aplicarlo también. Muchas gracias por ser nuestro Padre, por bendecirnos, por guiarnos, por iluminarnos el camino en el que debemos de andar. Te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy día vamos a estar estudiando el libro de Juan, capítulo 9. En este capítulo lo que vemos es que am, básicamente el tema principal es cómo es que Jesús cura un ciego de nacimiento. Y, y básicamente este es el esquema del capítulo entero, ¿no? Es un capítulo un poco largo, seguramente en algunas secciones voy a pasar un poco rápido, pero empieza con la corrección y enseñanza teológica de Jesús a sus discípulos. Y luego está la curación en sí eh, del ciego de nacimiento. No es una curación milagrosa, por supuesto. Luego vamos a ver la reacción de aquellos que conocían al ciego y luego la reacción de los fariseos a la luz del testimonio del ciego. Luego viene la reacción de los padres del ciego y después viene la reacción de los fariseos a la luz del testimonio de los padres del ciego. Luego, como conclusión, más o menos, viene la conversación entre Jesús y el que había sido ciego y la conversación entre Jesús y los fariseos. Nos vamos a estar estudiando cada una de esas secciones para, para saber qué es lo que dice el texto, qué es lo que significa y cómo poder aplicarlo. ¿Sí? Am, Dice acá, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Como seguramente pueden apreciar, en esa época se había esparcido la creencia de que una persona podía estar enferma o nacer enferma, en este caso ciega, por cualquiera de las siguientes razones. Por sus propias obras pecaminosas dentro del vientre de su madre. Posiblemente porque en Salmos 51:5 dice, He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concebí mi madre, ¿no? Pero realmente lo que este versículo habla es sobre la doctrina de la cabeza federal. La cabeza federal es una doctrina que dice que toda la raza humana pecó en Adán por haber sido el representante y predecesor de la humanidad. Eso es todo lo que este versículo está diciendo, ¿no? Obviamente, nosotros no pensaríamos nunca que un feto puede pecar dentro del vientre de su madre, ¿no? Pero esa era una em, de las cosas que se creía en esa época, ¿no? Y número dos, podían pensar eso porque el pecado que los padres realizaron antes de que el hijo les naciera, ¿no? Quizás pensaban eso por lo que dice Éxodo 25. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero si uno lee el contexto de este versículo, se da cuenta de que no estaba hablando de un pecado generacional o algo por el estilo, sino de las consecuencias del pecado que una generación tiene sobre las siguientes. Es decir, una generación de padres hace que los hijos y los nietos y los bisnietos sufran las consecuencias, ¿no? Que es lo que seguramente se ve en esta generación también al haber oficializado el matrimonio homosexual, ¿no? Esas consecuencias sí las vamos a cargar nosotros, sin embargo nuestros hijos y nietos y bisnietos van a cargar con gran parte de esas consecuencias también, ¿no? Como podemos saber, ¿cómo podemos saber con certeza que el pecado no se pasa de un padre a su descendencia?
que es lo que algunas personas hablan cuando hablan del pecado generacional, ¿no? Y lo sabemos porque en Ezequiel 18:20 dice que el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Por otro lado, sí debemos de tener en claro que el pecado puede tener una consecuencia física. Miren lo que dice 1 Corintios 11, 29 al 30, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, está hablando Pablo acerca de la cena del Señor y cómo era que algunos no respetaban o no honraban la cena, ¿no? Dice, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos han muerto ah, por deshonrar la cena del Señor, ¿no? Pablo está hablando de aquellos que enfermaron y murieron por haber tomado la cena del Señor a la ligera. Eh, y hasta el día de hoy es común pensar que la gente que sufre una desgracia es porque se lo merece. Y nosotros los cristianos hasta decimos a veces que como somos hijos del Dios Altísimo, Dios de ninguna manera dejará que nos pase lo mismo. Pero, am, y aunque sí podemos pedirle a Dios que nos libre de tragedias, y podemos pedirle a Dios que se compadezca de nosotros y nos escuche, no es correcto presumir de su gracia y bondad, asumiendo que ninguna tragedia nos puede ocurrir, ¿no? Que es lo que algunos piensan, especialmente si es que en ese momento están libres de un pecado voluntario o deliberado. Mm. Para no caer en esto, debemos recordar siempre a Job, ¿no? Y la pérdida de todos sus hijos, su salud, su riqueza, a los profetas, muchos de ellos asesinados, a los 11 apóstoles que según las crónicas de la iglesia, todos fueron asesinados brutalmente, excepto Juan, a Pablo, que según 2 Corintios 11, sufrió cárceles, azotes, peligros de muerte, fue golpeado con varas, apedreado, 3 veces naufragó, sufrió fatigas, muchas veces de desvelo, estuvo en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez, y también a los muchos cristianos, hermanos y hermanas de todas las edades que han muerto torturados como mártires desde la época de Jesucristo hasta el día de hoy. Y no podemos olvidarnos, por supuesto, del mismísimo Jesús, que murió crucificado por hacer la voluntad perfecta de Dios, sin jamás haber pecado. Ah, leamos Lucas 13 del 1 al 5. Dice, en esa misma ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Eh, ¿No? Eran algunas personas que le estaban contando a Jesús lo que había ocurrido, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, todos los que no se han arrepentido de sus pecados van para el mismo lugar. Y no importará si fuiste un pequeño pecador o un gran pecador, todos recibirán el castigo que se merecen por haber pecado, es decir, al haber infinitamente ofendido al infinitamente santo, santo, santo Dios y juez. Am, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esas son palabras de Jesús, ¿no? ¿Y quién es este que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno? Es Dios. Dios, el juez justo, es el que puede hacer esas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos entonces para que Dios nos acepte? Dice acá en Mateo 5:48, por tanto, sed vosotros perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Solamente necesitamos eso, ser perfectos. Eso es todo. El problema es que nadie es bueno siquiera, ¿no? Sino solo uno, Dios. Eso es lo que dijo Jesús, cuando alguien lo llamó bueno, ¿no? Obviamente la persona que lo llamó bueno no sabía que estaba hablando con Dios, que era perfecto, ¿no? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y si solo Dios es bueno, de ninguna manera voy a llegar a ser lo que me pide que sea, perfecto. Y entonces, ¿cómo puedo evitar la horrenda cosa
de caer en las manos del Dios vivo, como lo dice en Hebreos el autor. Para eso hay que ser hallado en Él, no intentando obtener una justicia propia, porque no se puede, sino la que procede de Dios, la que nos da a Dios por la fe en Jesucristo. Esa es la justicia que yo necesito, una justicia ajena a mí, ¿no? No mi justicia, sino la de Dios. No la de la ley, sino la del Espíritu al hacernos nacer de nuevo. No por obras, sino por la fe en Cristo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿No? Aquellos de nosotros que hemos sido justificados, es decir, declarados justos en el tribunal divino, somos justicia de Dios, gracias a Jesús. ¿Pecamos? Claro que sí, pero nuestro deleite está en la ley de Dios, no en el pecado. Así que lloramos y clamamos a Dios que nos quite este cuerpo de muerte, ¿no? Como lo dice en Romanos 7, lo hemos estudiado los miércoles. Ahora, volviendo a la historia del ciego, ¿quién hizo a ese ciego así? El mismo que lo hizo nacer en donde nació, que escogió el momento en el que nació y que también escogió su color de piel, Dios. Y Dios no comete errores, ya que todo sirve para su propósito, ¿no? Miren lo que dice Éxodo 4 del 10 al 11. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aun después de que me hayas hablado, de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Él es soberano, Él es el soberano del universo, ¿no? Am, el versículo 4 dice, am, ¿qué es lo que quiere decir con el versículo 4? ¿No? Eh, dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Básicamente lo que está diciendo Jesús ahí es que hay que hacer la voluntad de Dios, es decir, las buenas obras que Dios nos inspira a hacer siempre que se pueda, ¿no? Y el versículo 5 dice, yo soy la luz del mundo. Ah, ¿A qué se refiere? Eso lo vemos a la hora que analizamos otros versículos bíblicos que están relacionados. Dice acá, por ejemplo, en Juan 12:35, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va, ¿no? Jesús es la luz del mundo, la cual nos guía y, y nos alumbra el camino, ¿no? Ah, Jesús se refería a su presencia, a sus obras y su guía en nosotros como luz. Luego saltamos a la siguiente sección, que es la curación milagrosa del ciego de nacimiento. Dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. ¿Este fue un milagro de creación o de reparación? Reparar implica parchar y reemplazar, lo cual requiere de partes externas. Pero en el caso del ciego, esas partes no estaban presentes, así que Jesús tuvo que crearlas. Fue un milagro tanto de reparación como de creación. Jesús envió al ciego a lavarse en el estanque llamado enviado. Qué ironía, ¿no? Hay varios lugares en las escrituras en el que hay semejantes juegos de palabras. La siguiente sección es la reacción de aquellos que conocían al ciego. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo llevarían ante los fariseos? Primero hay que recordar por qué Juan escribió su evangelio. ¿Qué dice Juan Juan mismo sobre el objetivo de su evangelio? Dice,
Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. O sea que lo que Juan realmente quería hacer era comprobarnos de que Jesús era el Hijo de Dios. Y qué mejor manera que contarnos muchas de las veces en las que Jesús demostró el poder de Dios. Veamos lo que sucedió en otra ocasión en la que Jesús hizo un milagro que claramente comprobó que venía de Dios. Pero algunos, o sea, hace referencia a los que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces, ¿por qué la gente iba a los fariseos después de un milagro? Realmente hay múltiples razones, ¿no? Algunos seguramente buscaban confirmación oficial de que Jesús había hecho un milagro. Otros acudían a las autoridades religiosas, los fariseos, para mostrarles que Jesús estaba haciendo obras que indudablemente provenían de Dios. No, no cualquier persona resucita a un muerto, ¿no? Y estas personas quizás estaban esperanzados en que los fariseos finalmente vieran la verdad sobre Jesús. Obviamente eso no ocurrió, ¿no? No en todos los casos, claro. Y quizás otros, siguiendo órdenes de los fariseos, simplemente les reportaban los hechos porque estaban espiando a Jesús, ¿no? Cualquiera de esas razones puede haber sido ah, el motivo por el cual llevaron al ciego a los fariseos, ¿no? Ah, Dice, entonces, ¿por qué la gente iba a los fariseos? Ah, Como ya he mencionado, múltiples razones, ¿no? Y veamos a la sección siguiente. Dice la reacción de los fariseos a la luz del testimonio del ciego. Y era día de reposo el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. El día de reposo es el sábat, ¿no? El Shabbat. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos, y me lavé y veo. Por, es- por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Y él dijo, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. ¿Qué cosa es el día de reposo? ¿No? Carlos lo explicó la semana pasada o antepasada. Es parte de la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, la ley desde Moisés, no desde Adán o desde Abraham. No, no hay que confundirse en cuanto a eso. También es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Me parece que es el cuarto. Los otros 9 mandamientos sí son morales y por lo tanto son repetidos en el Nuevo Testamento, pero la ley del Sabbat, el día de reposo, no lo es. El día de reposo no sé si relevante a los cristianos porque era parte de lo que se categoriza como parte de la ley ceremonial, ¿no? La ley, el Torá, ¿no? En sí tiene 3 partes, ¿no? La parte ceremonial, la parte moral y la parte civil. Y este Sabbat no era parte de la ley moral, no era más de la ceremonial. Ah, en el Nuevo Testamento lo que se hace es reiterar la parte del aspecto moral de la ley, ¿sí? Pero en el tiempo de Jesús sí se aplicaba esa ley. ¿Y qué es lo que Dios les permitía hacer a los judíos en el día de reposo? Bueno, en general era no ejercer labor, no trabajar, sino descansar. Pero los judíos, las autoridades religiosas habían redefinido esa ley, aumentando su efecto exponencialmente. Tanto así que curar era erróneamente considerado incumplimiento de la ley del día de reposo. Am, la reacción de los padres del ciego. Y les preguntaron a los padres del ciego, ¿no? Diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres entonces les respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos. O quién le abrió los ojos, no lo sabemos nosotros. Preguntadle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos,
porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle a él. ¿No? Ser expulsado de la sinagoga a nosotros no nos parece gran cosa, ¿no? Pero era sinónimo en ese entonces de muerte social, ¿no? Era ser rechazado por amigos, vecinos, iglesia y hasta familia. Era un gran problema en esa época. La reacción de los fariseos. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Estaban hablando de Jesús. Entonces él, es decir, el ciego, les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos, es decir, los sacerdotes, y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. En este contexto, ¿qué significa la expresión da gloria a Dios que se ve en el versículo 24? Ah, pareciera indicar, ¿no? Que está diciendo, hey, dale la gloria a Dios o dale la honra a Dios, pero no a Jesús, no a este hombre. Pero cuando uno se pone a analizar el resto de las escrituras, se da cuenta que este da gloria a Dios, esta expresión, es un equivalente judío de pedir que se diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esto lo vemos en Josué 7:19. Dice, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes, ¿no? Era como poner bajo juramento a aquel que daba testimonio, ¿sí? Am, y los fariseos dijeron, no sabemos de dónde es. Obviamente los fariseos sabían, o pensaban que sabían, de dónde, es decir, de qué ciudad era Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Porque sabemos esto porque dos capítulos antes am, habían dicho, refiriéndose a Jesús, que ningún profeta surge de Galilea, ¿sí? ¿Todavía siguen viendo la pantalla o Carlos? Ok, ok. A ver, déjame ver cómo la restauro. Mm, ok, acá dice, ok, porque acá dice stop sharing. A ver, voy a parar de compartir. A ver qué pasa. Creo que, a ver. Ujú. Y acá le voy a dar turn off camera, turn on. Creo que está por acá, ¿no? Present now. Ok. Ujú. Your entire screen. Sí. Y esta de acá. Y me avisan si la ven, por favor. ¿Ahí la ven? Ya, excelente. Gracias. Ese es en el versículo 29.
Claro, lo que estaba diciendo era que los fariseos sabían o pensaban que sabían de dónde era Jesús, ¿no? De qué ciudad. Y eso lo sabemos porque dos capítulos antes respondieron y le dijeron, es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea, ¿no? O sea que ellos sabían que era de Galilea, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren con no sabemos de dónde es? Básicamente están repitiendo lo que se dijo en este mismo capítulo, Juan 9, pero en el versículo 16, que dijeron, este hombre no viene de Dios, ¿no? En otra ocasión fueron aún más explícitos, afirmando que el poder de Jesús venía de Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿no? Am, pero esta vez era tan evidente que el milagro de darle la vista a un ciego de nacimiento venía de Dios, que seguro tuvieron miedo de atribuírselo al diablo, que es algo que se ve en Mateo 21:46, ¿no? Donde se ve que los fariseos no dijeron nada acerca de algo que hizo Jesús porque tenían miedo a la multitud, ¿sí? Leamos de nuevo el versículo 31. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ese es el ciego dándoles una lección teológica a los líderes religiosos, ¿no? Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? ¿Es verdad que Dios no oye a los pecadores? ¿Es cierto eso? Veamos un par de versículos para ver qué es lo que dicen las Escrituras. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye, y los libra de todas sus angustias, ¿no? Claman los justos, dice, y el Señor los oye. Luego en Proverbios dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Y luego dice, los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Todos estos versículos prueban que Dios no oye a los pecadores. Pero alguien podría decir, bueno, sí, pero antes de ser convertidos, le oramos a Dios, nosotros, para que nos perdonara todos nuestros pecados. Y con eso Dios nos perdonó y nos salvó, ¿no? Y la respuesta es no, porque eso sería salvación por obras. Es por eso que es bien importante entender el Ordo Salutis, ¿no? La doctrina del orden de salvación que hemos estado estudiando en el libro de Romanos los miércoles. Ah, Miren lo que dice este versículo. Porque hasta el arrepentimiento es un regalo de Dios. Es decir, Dios ya empieza a operar antes de que una persona empiece a arrepentirse, ¿no? Empieza a operar en una persona. Dice, y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento, que conduce a la vida. Luego en Timoteo dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y esto se ve igual de claro en Ezequiel 36:25. Ah, Dice, entonces os rociaré, está hablando Jehová, con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Sí, la oración del arrepentimiento del pecador es auténtica, si es que es auténtica, esa oración de arrepentimiento. Eso quiere decir que Dios ya empezó la buena obra en esta persona, ¿no? Y si Dios la empezó, la va a terminar, ¿no? Eso lo sabemos por lo que dice acá en Filipenses 1:6. Pablo estaba convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra de salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
¿sí? Entonces no hay que confundir el orden de salvación, eso es bien importante. Ah, eso es lo que nos distingue de otras sectas, ¿no? De otras religiones. Ah, el versículo 24 ah, dice, respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados, ¿no? Los sacerdotes le dicen esto al ciego, al que era ciego. Y tú nos enseñas a nosotros y lo echaron fuera. Lo que estaban expresando estos líderes religiosos era que ellos no habían nacido enteramente en pecados, eso creían ellos, ¿no? Ah, que ellos no tenían nada que aprender de una persona como él, ¿no? Una soberbia máxima, ¿no? Que ellos estaban bien y que el que era ciego estaba mal, que ellos merecían estar sanos, pero él enfermo, que ellos podían ver bien las cosas, pero él no. Pero en algunos minutos vamos a ver qué es lo que Jesús tiene que decir al respecto. Ah, la conversación entre Jesús y el que había sido ciego. Dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para, los- para que los que no ven, vean, y para los que se, y para que los que ven se vuelvan ciegos. En el versículo 35 dice hallándolo. ¿Qué implica esto? Que Jesús lo buscó, ¿no? Como un pastor que ama a sus ovejas. En el libro de Romanos hay una referencia al libro de Isaías en el que Jehová describe cómo se les iba a presentar a los gentiles. Dice, e Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahí está Jehová hablando, ¿no? Que fue exactamente lo mismo que ocurrió con cada uno de nosotros que conocemos a Dios. Ninguno de nosotros estuvo buscando a Dios con nuestro propio ímpetu, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice Romanos 3, 10 al 11. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ah, después de hallar al que había sido ciego, Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién era el Hijo del Hombre para los contemporáneos de Jesús? ¿Alguien tiene una idea? ¿El Hijo del Hombre? Veamos lo que dice la profecía de Daniel. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días. Está hablando de que esta persona a la que se refiere con hijo de hombre se dirigió al anciano de días, que es el Padre, ¿no? Yahvé, Jehová, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio al Hijo del Hombre, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre es el Mesías, el Cristo. Él era a quien conocían en esa época como el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Y qué significa creer en el Hijo del Hombre? Juan 1.12 nos dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En su nombre, es decir, en Él, ¿no? Es decir, recibir a Jesús y su verdad, confiar en Él para nuestra salvación, entregarle nuestra vida que Él nos dio en primer lugar, ¿no? Y el versículo 38 dice, creo, Señor, y le adoró. ¿Es correcto adorar a Jesús? Por supuesto que sí. Jesús es Dios, ¿no? Recuerden que la Trinidad es que eh, tiene dos cláusulas, básicamente, ¿no? La definición de la Trinidad. Una cláusula es que solamente hay un Dios, ¿no? Y la segunda cláusula es el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que se puede adorar, por supuesto, a cualquiera de las tres personas de la Trinidad, cualquiera de las tres personas del único Dios, ¿sí? Ah,
Miren lo que dice acá en Colosenses, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Ahí está, ¿no? La clave. Conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. En él se refiere a Jesús, ¿no? A Jesucristo. Y unos versículos después dice, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles. ¿No? Está básicamente relacionando la tradición de los hombres con la adoración de los ángeles, ¿no? O lo que algunos hacen también santos, ¿no? Ah, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Entonces, lo que sí está bien hacer es adorar a Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es tradición de hombres adorar a los ángeles o cualquier cosa similar, ¿sí? Am, otro detalle de esta sección es que dice, ¿por qué dice que vino para juicio? ¿No? En el versículo 39. Justamente alguien creo que envió un mensaje al principio de la semana diciendo de que Jesús no había venido para juicio, ¿no? Ahora vamos a explicar más o menos a qué se refiere este versículo con vino a este mundo para juicio. Porque esto parece contradecir lo que dice Juan 3:17. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y qué significa en este versículo que no vino a juzgar? El siguiente versículo nos dice qué es lo que significa. Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, que no viene a juzgar porque ya están condenados de antemano. Es decir, ya han sido juzgados, básicamente. Él, Jesús, viene a hacer algo que sí necesitamos. Viene a salvarnos. A eso se refiere en este contexto que Él no vino a juzgar al mundo, ¿no? Porque ya todo el mundo está condenado. Entonces hay que tener cuidado a la hora de presentar a Cristo. Ah, hay que hacerlo con amor, pero con toda la verdad, ¿no? Si compartimos Juan 3:16, que todo el mundo lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. También hay que compartir Juan 3:36, solamente 20 versículos después, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿No? Entonces compartan Juan 3:16, pero también compartan Juan 3:36, ¿no? Y este Juan 3:36 va de la mano con lo que hemos estudiado en el capítulo 5 de Romanos, específicamente Romanos 5:9. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La única manera de ser salvos de la ira de Dios es por medio de él, de Jesús, por su vida perfecta y muerte sustitutoria en la cruz. Él es la única esperanza que tiene la humanidad. Ese es el Evangelio de Salvación. Hay que escucharlo, hay que creerlo, hay que aceptarlo, hay que vivirlo, hay que compartirlo. Esa es la gran comisión de todo cristiano, ¿no? Ah, el versículo 39 luego dice que vino para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. ¿Qué significa esto? Acá en Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hay gente que cree conocer lo necesario para ganarse a Dios, y hay gente que cree practicar lo necesario para ser aceptado por Dios. Pero hay gente que verdaderamente se conoce a sí mismo y se ve así como Dios lo ve, y sabe que nada de lo que sepa o practique puede hacer que Dios lo acepte. Esa es la gente que Dios, a la que Dios le da gracia, ¿no? Gracia en el sentido de favor inmerecido, de ser salvo de su ira, ¿no? En la siguiente sección vemos la conversación entre Jesús y los fariseos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado,
Pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Claro, los fariseos creían que tenían toda la verdad y que practicaban todo lo necesario para satisfacer a Dios, pero la verdad era que estaban ciegos. ¿Y qué pasa cuando los enfermos no acuden al doctor porque creen que son saludables? Se mueren con la enfermedad terminal, ¿sí? Eso es lo que pasa. Para terminar, vamos a concluir con un pequeño comentario. Dice acá, aquellos que no han recibido de Dios un corazón nuevo, que por lo tanto no se ha- han dado cuenta que lo único que van a recibir de Dios es su ira en el juicio, condenación y castigo eterno, están cegados, ¿no? Am, por favor, arrepiéntanse si ese es el caso. Lean la Biblia, crean y sean transformados por Dios. Y a los que han recibido el perdón de sus pecados, lleven la luz que se les ha dado. Compártanla, porque no se va a gastar ni les va a costar nada. Llévenla a sus familias, amigos, compañeros de trabajo, conocidos y hasta los extraños, porque es la medicina que garantiza sanar heridas y cambiar vidas. ¿Sí? Am, Acabé muchísimo más rápido de lo que pensaba. Pensaba que me iba a faltar mucho tiempo, así que lo estuve presentando un poco rápido. Espero que no haya sido demasiado rápido y que se haya entendido. Así que tenemos un poco de tiempo para hacer muchas preguntas teológicas, prácticas de cualquier tipo y para ver si yo y otros hermanos podemos darles respuestas eh, a cualquier pregunta que tengan, ¿no? O comentarios también. Sí, hermano.